Ok, entonces mira, abrimos el PowerPoint y yo particularmente siempre borro estos cuadros por lo que me tengo que entonces después adaptar a ellos, entonces no, siempre los quito. Entonces, claro, inicialmente tienes la diapositiva, entonces normalmente uno en el fondo de las presentaciones uno selecciona aquí arriba cualquiera de los fondos, ¿no?, que le va a poner. A mí como todos me parecen feos, entonces ¿qué hago yo? Me voy al Google y allí busco bordes de página. Entonces, bueno, por lo menos aquí me da la opción infantiles. Entonces ahí aparece como cualquier cantidad de bordes para las páginas. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya a utilizar, entonces allí selecciono. Entonces, por lo menos aquí, mira que hay mucho de muñequitos, de animalitos, mira, no sé, para ciencia, mira este de león. Entonces, claro, tú vas viendo ahí cuál, de acuerdo a la necesidad de la clase, ¿no? Por lo menos yo particularmente estoy personalizando cada clase de acuerdo al tema con el fondo. Pero no sé si tú quieras dejarle como ya uno ya predefinido, por lo menos mira este. Tiene lápices, reglas, hojas y no sé qué. Bueno, mira este de escuelas y bueno, es algo así muy parecido a lo que ustedes le pusieron al cuaderno el cuaderno viajero, así. Entonces, bueno, nada, seleccionas el fondo que le vayas a colocar y lo copias como una imagen. Entonces vamos a suponer no, ya va, que este como es tan pequeño se va a pixelar cuando uno lo expanda en la hoja. Entonces lo copias como una imagen, te vas a PowerPoint y lo copias, perdón, y lo pegas como una, aquí ya va, en imagen y lo estiras. Entonces normalmente a veces los dibujos tienen esta parte que te estoy mostrando aquí porque es la página o no sé, la empresa que es como el autor. Entonces nada, ¿qué hacemos ahí? Te entras aquí en formato de las herramientas de imagen y recortas ese borde para que no te salga. Ok. Estiras a todo el borde de la hoja para que te quede en el borde de toda tu hoja. Entonces ese ya te queda de fondo de tu diapositiva. Entonces, ¿qué haces para duplicarlo? Te vienes otra vez aquí, de este lado, en esta primera diapositiva, te aparece con el número 1, le das clic derecho y das duplicar la diapositiva y ahí te va apareciendo la otra. O sea, lo primero que tienes que hacer es ponerle el fondo para que las que vayas duplicando, entonces ya te quedan de una vez con tu fondo, pero te tienes que parar es por el borde que está acá, que se pone de color como amarillito, anaranjadito. Entonces duplicar y así las vas duplicando. Si obviamente te aparecen más de las que necesitas, entonces te paras sobre la que necesitas eliminar y le das eliminar y ya, desaparece. Ok. Entonces, bueno, nada, vamos a suponer, a dar una clase de las vocales, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Insertas el word art, escoges la letra que tú quieras, no sé, vamos a buscarla, no sé, por lo menos esta azulita, y escribes las vocales, listo. Entonces ya tienes el nombre, ahí obviamente le das el tamaño que tú necesites, acá en inicio, te vas a inicio y le aumentas el tamaño a tu letra, ahí le vas aumentando el tamaño, si la quieres grande, grande en toda la hoja, si la quieres más pequeña, entonces claro, uno ya le va dando como subes o bajas el cuadro de ese word art de acuerdo en donde tú quieras el título. Entonces, por lo menos fíjate aquí que se está cortando la S. Entonces ahí simplemente expandes el cuadro para que te pueda
se te puedan cuadrar todas las letras. Entonces por lo menos ahí ya se subió mucho. Entonces simplemente lo bajas y ya en las flechitas del computador. O simplemente lo coges como una imagen, siempre y cuando te aparezca la cruz de las flechitas y lo mueves. Allá va que aquí se me acogió fue el fondo. Coges el cuadro y lo mueves para arriba, para abajo o como tú quieras. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, las vocales. Entonces quieres agregarle, no sé, un dibujito adicional, a pesar de que ya la página está decorada, pero bueno, ya eso queda a tu gusto. Puede ser de dos formas, o te vas nuevamente a Google y, y buscas una imagen de las vocales, la copias y la pegas así tal cual como pegaste el fondo del borde de la hoja, o utilizas el mismo de PowerPoint en donde dice insertar. Entonces ahí buscas en imagen, seleccionas de tu galería, pero te vas a imágenes prediseñadas. Entonces ahí en imágenes prediseñadas, aquí en este lado, entonces por ejemplo colocas vocales, vocales. Ahí está ya escrito dibujo, porque yo siempre trato de buscar todo que sea en dibujo y no en fotos porque no me gusta. Entonces le das a buscar y ahí ya él te comienza a buscar como a nivel ya de internet. Y lo que tengas, puedas tener tú en el computador que a veces ni te acuerdas en dibujos que tengan relación con eso. Entonces ya ahorita se cargan las imágenes. Bueno, ya va, que me imagino que como muchos el internet no está colaborando. Ok, entonces por lo menos fíjate tú. Aquí esta imagen que aparece aquí, aparece, es linda. Entonces tú o le puedes dar doble clic o simplemente te vienes a la flechita y ahí te dice insertar. Entonces, bueno, obviamente tú al pisarla, en insertar, ya va. O sea, no me la quiere descargar. Vamos a seleccionar otra. Vamos a poner esta. No sé, código de error. Bueno, esto no me había pasado, pero entonces vamos a intentar con Google. Entonces buscas una imagen de las vocales. Dibujos. Ok, entonces ahí buscas una imagen como acorde. Vamos a poner un gusanito como por no cargar tanto la hoja. Y entonces buscas como quien dice la imagen que tú veas que como que se adapta. Entonces vamos a suponer, vamos a insertar este que a pesar de que tiene fondos de colores, ya te va a decir cómo se difumina. Mira. Entonces copias la imagen, te la traes a la presentación, la pegas como imagen. Obviamente la reduces al tamaño que tú necesites. Entonces puedes tener dos opciones, o ponerla de fondo, que en ese caso pones la imagen en todo el centro, y en formato de imagen te vienes acá a esta parte que dice enviar atrás. Entonces ahí la envías atrás de las letras, detrás de las letras. En este caso obviamente las letras no resaltan por el color, vamos a cambiar el color a las letras. Entonces le puedes poner ya color de relleno, no sé, un morado, por ejemplo. Entonces le pones el contorno azul, como para que se vea más azul, más oscurito. Entonces, por ejemplo, puedes dejarlo así, te vienes para acá para el formato de la imagen y le puedes dar aquí en donde dice rectángulo de borde suave. Ahí ella se pone como un poquito transparentoso. Sin embargo, aquí en correcciones de color, no sé, es que lo que pasa es que estoy como en una error de activación de producto, no sé qué será. No me deja modificar nada. Bueno, vamos a
reducir un poquito el gusanito y lo bajamos como para que quede por debajo de las vocales. Subimos un poquito. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo haces la transición de lo que sería las letras o los movimientos de todo eso? Te vienes aquí, en donde dice animaciones. Las transiciones, acá, cuando te aparece transiciones, es la entrada que va a tener la diapositiva como tal. Entonces ahí, por ejemplo, le puedes dar dividir y así te va apareciendo. El tiempo de esa transición en lo que ella tarda en abrirse para darle el paso, se lo seleccionas acá, le aumentas, vamos a suponer que tarde 3 segundos y medio, entonces dividir, mira cómo lo abre más suave. O le disminuyes el tiempo porque tú necesitas que lo abra más rápido, entonces que en un segundo lo abra, ¿viste? Que lo abre más rápido. Entonces aquí le pones más, de acuerdo a tu necesidad. Entonces le seleccionas si es o al hacerle clic al mouse o hacerlo después de tanto tiempo. Por ejemplo, lo pones después de 5 minutos, que él haga la transición, pero entonces ya no tienes que darle clic al mouse, sino que él automáticamente abre. Entonces, claro, esto después de tanto tiempo se hace, por ejemplo, cuando uno está haciendo una exposición, si no tienes el computador a la mano para hacerle clic, entonces para programar los que sean. O hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros mediante la presentación directamente con los niños, entonces para tú no tener que estarle haciendo clic, clic, entonces que quede después de tanto tiempo, entonces ahí ella abre. Bueno, pasa la otra diapositiva. Entonces, ok, aquí para darle movimiento a las letras. Aquí en animaciones tú seleccionas si quieres que aparezcan, si quieres que se desvanezcan, si se desplazan de un lado a otro. Cuando le das desplazar o flotar, aquí te aparece en esta flecha, te aparecen las opciones de efecto. Entonces, por ejemplo, mira, desplazar hacia arriba. En opciones de efecto, tú seleccionas si quieres que entre desde la izquierda, desde la izquierda de abajo, desde la izquierda solamente, desde la izquierda de arriba y así sucesivamente. Tú le vas poniendo como la entrada que tú quieras, ¿no? Entonces, al igual que la otra, inicio después del anterior, es decir, después que ella haga la entrada, entonces inmediatamente, ya déjame cerrar esto de las imágenes. Ok, ya va. Inmediatamente después que ella hace la transición, entran las letras. Entonces, después de la anterior, es decir, de la acción anterior. Entonces, la duración de cuánto va a durarte la entrada de las letras. Entonces, si quieres que dure menos de un segundo o que dure un segundo o más. Entonces, ¿cómo haces tú para reproducirlo y ver cómo es la transición? Te vienes aquí, panel de control de animación, te aparece el panel de la animación de este lado, del lado derecho, y aquí te aparece la acción que seleccionaste para este cuadro, que en este caso es desplazar hacia. Entonces aquí esto tiene una flechita, en esa flechita se despliegan varias opciones, entonces lo mismo que aparece aquí arriba, el inicio, cuánto dura o cuánto se puede retrasar para esperar algo, entonces aquí tú lo seleccionas, pero adicional de eso tiene efectos que también le puedes poner. Entonces estas opciones de efecto te aparecen acá, pero esta te da otras opciones más. Por ejemplo, que entre de forma suave, tú lo seleccionas, que cuando finalice cada letra rebote, ¿sí? Bueno, cada letra no, que cuando entre al final haga un rebote. Entonces, tú aquí seleccionas si quieres que entre todo el texto de una vez, que en este caso serían las vocales, o que entre primero las y luego vocales. O si quieres que se forme letra por letra, entonces te lo voy a mostrar, mira. Palabra por palabra, entra así. Las vocales, prácticamente en dos partes. Pero si quieres que entre letra por letra, entonces entra así. Mira. ¿Viste? Entonces, normalmente yo lo pongo es que entre de derecha, desde la derecha, porque entonces como que si se estuviese escribiendo. ¿Viste como rebota al final? O si lo quieres sin rebote, también obviamente se lo puedes quitar
y ellas entran y ya se colocan solas, solamente, mira, sin rebotar ni nada. Que normalmente yo se lo pongo con rebote por lo que es como más lindo. Entonces, bueno, y de igual forma el gusanito. Por ejemplo, si quieres que entre, que parezca así de la nada, o que simplemente, entonces aquí dicen en las animaciones, te dice, bueno, obviamente si no quieres ninguna, no hay nada. En las entradas, los tipos de entrada que tienen, es decir, la diapositiva te aparece en blanco y tú seleccionas de qué forma quieres que entre cada cosa o que solamente haga énfasis, es decir, que se quede allí cuando, o sea, cuando la diapositiva aparece, está con el contenido que ella pueda tener, pero que solamente haga un efecto cuando ya haga la entrada de lo demás. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle que se tambalee el gusanito. Mira, ves cómo se tambalea. Entonces vuelves y pones reproducir. Este panel de animación es por cada diapositiva, es decir, este panel te va a aparecer de forma individual por cada diapositiva. Por lo menos la 1 tiene en su reproducción, tiene estas dos acciones. Entonces en la 2, como todavía no hay nada, mira, te aparece en blanco. Ok. Entonces, ajá, ponemos reproducción para ver cuáles animaciones tiene. Mira, entran las letras y se tambalea el gusanito. Y bueno, aquí otra es, por ejemplo, que el gusanito no haga nada, ni aparezca, ni se mueva, ni nada durante la presentación, sino que solamente se desaparezca al final de la diapositiva. Entonces, mira, este efecto es de entrada y el efecto de salida. ¿Ves? Entonces, bueno, aquí también de igual forma le configuras como quieres. Si después de que entran las letras o cuando entran las letras, cuando quieres que entre todo el tiempo, entonces iniciar con anterior, es decir, con el rectángulo. Entonces, mira, cuando entran las letras, él sale porque le estás dando la opción de que lo haga cuando haga la acción anterior o después del anterior, es decir, después que se coloquen todas las letras, él sale. Y de igual forma le pones cuánto quieres que dure para irse, si quieres que se vaya rápido y todo eso. Bueno, aquí no te da. Ah, ok, acá. Eh, te dice, bueno, cuánto dura él saliendo, un minuto, un segundo, 1,5 segundos. Y si quieres que se repita la acción, lo seleccionas. Si quieres que se repita 1 o 2 veces o 3 veces y así. Entonces vamos a suponer que se repita 2 veces. Entonces él se quita, se pone y se vuelve a quitar. Entonces en este caso es porque está saliendo, pero por ejemplo, mira esta otra opción de, no sé, de énfasis. Entonces él está y se repite. ¿Ves? Entonces también puedes hacer esto, estas que dicen trayectorias de la animación. Entonces tú trazas, o sea, estos trazos que tiene acá, tú los seleccionas y él va a hacer esos movimientos. Mira, por ejemplo, bucles. ¿Viste? Entonces todo realmente tú lo vas seleccionando de acuerdo a tus gustos. Entonces, por ejemplo, aquí en más efectos de entrada, obviamente hay más de este estilo, en más efectos de énfasis hay más opciones de este estilo y así sucesivamente. Y lo que te digo, uno le va cacharreando y va como descubriendo cosas. Ok, entonces vamos a hacer otra diapositiva como por buscar, vamos a poner texto. Entonces, por ejemplo, para colocar un texto lo puedes hacer directamente desde el WordArt, ¿cierto? Entonces seleccionas y escribe lo que necesites, pero mmm, vamos a colocar un texto escrito porque no quieres que la letra quede así tan gruesa. Entonces simplemente seguimos con el título. Las vocales. Listo. Entonces queda este título. Entonces vamos a ver qué son las vocales. Entonces tú tienes dos opciones, o vas directamente a Google y buscas el concepto, perdón.
Y entonces, por ejemplo, aquí seleccionas el concepto y te lo traes. Para poderlo pegar, no lo puedes pegar directo, tienes que insertar el cuadro de texto. Entonces, realizas el cuadro de texto y pegas el contenido que acabaste de seleccionar. Entonces ahí, tal cual como en Word, seleccionas el color, le agrandas el tamaño, le buscas la forma, la letra que tú quieras. Y así, y bueno, así lo centras, lo alineas a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, o lo justifica como tú quieras. Entonces, ok, aquí, bueno, le pones el tamaño que tú quieras. Y o le cambias el color algunas como para que se destaquen, así, tal cual. Aquí le das el formato tú, a tu gusto, tal cual, un Word. Entonces, aquí vamos a buscarle la animación al título, que ya fue lo que te expliqué. Aquí va. Después de la siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un texto así, tú le pones la animación. Entonces, por ejemplo, aquí, aparecer. Entonces, claro, él te aparece, ya va. Siempre trata de seleccionar que sea después de, para que te vaya entrando por parte. Le colocas el tiempo. Entonces, aquí ya va. Pones reproducir para ver cómo va quedando. Y aparece así de una vez todo. Y aquí, cuando estás en tu cuadro de texto, en la opción de opciones de efecto, entonces aquí tú colocas todo de una vez o por palabras. Mira cómo entra cuando es por palabras. Esta velocidad de estas palabras, la entrada de esas palabras, se la das aquí. Entonces él en 1,25 segundos se acomoda para para darle la velocidad a la entrada de cada palabra. Entonces, por ejemplo, si tú le colocas menos tiempo, mira, por ejemplo en 0,75 segundos, aquí, bueno, en 75 microsegundos, mira, aparecen más rápido. ¿Ves? Entonces, la velocidad se la das acá. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 3. Mira cómo se tarda un poquito más. Mira, ¿ves? Va apareciendo un poquito más despacio. Ok, entonces eso por ahí. Vamos a hacer cuando aparecen las imágenes. Entonces te vienes otra vez a Google. Seleccionas, por ejemplo, en este caso, una sola imagen y ya va. Aquí. Entonces, por ejemplo, copias la imagen, te la traes, la pegas. Entonces, vamos a suponer, como esta es una sola imagen, obviamente no la puedes separar por letra. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Como para irla encerrando en un círculo, por ejemplo, insertar formas. Entonces ahí seleccionas tú la figura con la que quieras encerrar la imagen. Por ejemplo, en un círculo, abres tu círculo de acuerdo al tamaño de la imagen, ¿sí? Y aquí, ya con la imagen seleccionada, te vienen esas herramientas de dibujo. En esas herramientas de dibujo seleccionas el relleno de la forma, le quitas el relleno, es decir, sin relleno, y el contorno de la forma, el color que tú quieras. Por ejemplo, verde. Pero entonces, por ejemplo, para mí particularmente estas líneas son muy delgadas. ¿Qué hago? Me vengo a el contorno, en el grosor de la línea,
Entonces yo siempre se las pongo gruesas, pero también se las pongo punteadas para que se vea como más lindo. Entonces, ¿cómo hago para que el efecto sea como que si se está haciendo el círculo en el momento? Aquí en el efecto de entrada selecciono rueda. Entonces fíjate que aquí en opciones de efecto me da la opción de una sola rueda, de como una sola partidura, o también pueden ser dos, de una vez, tres, y así sucesivamente. Yo particularmente siempre se la pongo de uno para que parezca que soy yo la que lo está envolviendo en un círculo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí, esta ya tiene la animación. Para no estar haciendo de una en una por dibujo, ¿qué hago yo? Cojo esta misma animación que ya hice y la copio, copiar, y la pego como que si estoy tal cual. Ya va que me seleccionó, fue la imagen. Ya va. Ay. Ok, entonces, para que no te pase eso, vente entonces directamente a inicio, copias, entonces la pegas. Como obviamente son 5 vocales, entonces necesitas 4 círculos más. 1, 2, 3, 4. Ok, y entonces ahí sí, ya te viene. Coges tu círculo y te lo traes para la U. Obviamente se sale el dibujo porque es un poquito más grandecito, entonces tú le vas dando la forma o simplemente lo dejas así, ya es cuestión tuya. Entonces si lo quieres en el orden de las mismas vocales, entonces lo pones en el mismo orden que se copió. Ok, entonces aquí todas tienen copiada el efecto exactamente igual, pero como está igual, está copiado, entonces cuando tú le das reproducir, todas entran al tiempo. Mira. Van progresivas. ¿Ves? Pero entonces si por ejemplo tú lo que quieres es que aparezcan, pero que a ti te dé el tiempo de dar la explicación, entonces para que no entren hacia el tiempo, es decir, se acaba una y sigue la otra, entonces ¿qué vas a hacer tú? Seleccionas la primera y aquí te vienes nuevamente en animaciones, en el panel de control de este primer eclipse, seleccionas iniciar después del anterior, ya va. No mentiras, aquí en retraso lo puedes demorar mientras que se le hace el círculo a la E. Tú vas explicando, bueno, la letra A sirve para acompañar las consonantes XX. Entonces, mira, vamos a ponerle el retraso a la letra E para que te des cuenta. Entonces, mira, por ejemplo aquí se envuelve la A y entonces A de avión o A de árbol, ¿no? Viste, es que la E se hizo más lenta y mira, ya la I está, por lo que retrasé a esta de esta. Entonces te toca retrasarlas a todas como para que te pueda dar el tiempo de dar la explicación del uso de cada letra. Entonces ahí vas retrasando, retrasando, retrasando. Entonces mira. Entonces, por ejemplo, A de avión o de árbol, de elefante, I de iguana o de iglesia o lo que sea. Bueno, en fin, ¿ves? Se va haciendo más lento. ¿Por qué? Porque le estás poniendo el retraso a cada una para que dé el tiempo de la explicación. Entonces, puedes dejar la diapositiva de dos formas. Que entre de una vez con el dibujo y se va encerrando en círculo cada letra, ¿sí? Entonces, para que se envuelva la E. Esta no le seleccionamos, sí, ya va. Entonces fíjate que no se la había puesto, por lo que no le seleccioné sí después del clic. Sí, la E quedó seleccionada al hacer clic, por eso no se encerraba. Entonces
después del anterior, después del anterior, después del anterior, después del anterior. Entonces mira, ahí sí va automático. Ya va, vamos a ponértela en grande. Aquí ya va corriendo sola. Fíjate que la transición de una y otra no tuvo ningún efecto, por lo que no se le ha asignado la transición. Entonces que está todavía manual, por lo que no se le ha asignado la transición. Entonces vamos a ponerle la transición a la diapositiva 2, transiciones. Entonces, por ejemplo, aquí barras aleatorias y que dure 2 segundos. Y la tercera diapositiva que entre en estilo panal. Vamos a bajarle el tiempo porque tiene 4 minutos. Bueno, listo. Entonces, ok, lo que te estaba explicando del dibujo, entonces puedes ponerle que la diapositiva, cuando entre, ya esté el dibujo, o puedes ponerle la transición al dibujo, en este caso la animación al dibujo. Entonces, por ejemplo, que aparezca en zoom, o sea, como entonces aquí en efecto lo pones a que aparezca desde el centro del propio dibujo o que aparezca desde el centro de la diapositiva, que casi siempre es lo mismo. Ok, entonces cuando es desde el centro de la diapositiva, por ejemplo, cuando el dibujo es pequeño, él no aparece aquí, está en efecto del objeto. Pero entonces si lo pones del centro de la diapositiva, ¿viste? Que entra desde el centro de la diapositiva. Ahora desde el centro del dibujo aparece en su mismo sitio, pero desde su propio centro. Entonces, vale. Estiramos. Ok. Entonces, el efecto que tiene es que aparezca desde el centro. Entonces, siempre trata de cuadrar el dibujo dentro del marco de las hojitas. Ok. Entonces, fíjate aquí, como el efecto al dibujo lo hice de último, aquí en el panel de control me está apareciendo al final. ¿Qué voy a hacer? Lo cojo con el clic izquierdo y lo subo para que me aparezca antes de todos los círculos. Entonces mira, primero me aparece el dibujo y se comienzan a encerrar. Si yo dejo el dibujo con el efecto así al final, obviamente se hacen los círculos, pero sin el dibujo, porque lo tengo al final. Entonces, no importa si se te olvidó hacerle el efecto, sino que cuando tú haces el efecto y lo tienes al final o en el medio porque se te olvidó, y bueno, cuando te acordaste, ¿cómo haces tú para saber cuál es el efecto del dibujo? Seleccionas la forma y aquí inmediatamente en tu panel de animación se te va a seleccionar automático la figura que estás cogiendo, si es letra, si es dibujo, si es lo que sea. Entonces, mira, aquí no hay ninguno tiene, ya va. En el panel de animación ninguno tiene recuadro. Entonces tú seleccionas tu dibujo, entonces mira, aquí te avisa que es el que dice Picture 2. Lo que haces, lo subes. Entonces ahí sí, ya quedó la animación de primera y se van cerrando poco a poco. Fíjate que el dibujo entra muy rápido, entonces ¿qué haces tú? Te vienes, lo seleccionas y le aumentas el tiempo. Mira que ahora entra más despacio. ¿Viste? Ok, entonces aquí ya tiene transición. Bueno, listo. Ok, y si necesitas hacer otra, pero resulta ser que ya se te acabaron en blanco,
¿Qué haces tú? Simplemente duplicas la diapositiva y eliminas todo lo que tiene. Puedes hacerlo de esa forma o seleccionas, pisas la tecla control y con el clic izquierdo vas seleccionando todas las figuras al tiempo y las eliminas simplemente. Lo otro que también puedes hacer es, por ejemplo, si necesitas, bueno, la diapositiva, pero para tú misma irles colocando la letra por individual. Entonces dejas los círculos, dejas tus círculos y ¿qué haces? Insertas por Word, tú directamente escribiendo tu letra. Entonces, por ejemplo, A, escribes A, en este caso de nosotros tendría que ser como cursivo. Entonces tu letra A la colocas en minúscula, le das el tamaño que necesites. No sé por qué se me creció así un número tan grande. Bueno. No la corres con las teclas. No, ya va, queda muy chiquita. La buscas como una imagen, será. Aquí. No puedo creer que no haya una letra A bonita. Vamos a buscarla como letra A. Letra A minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí. No, pero esta igual no es. Bueno, pero en fin, es el ejemplo. Entonces copias la imagen, la pegas, la adaptas al círculo. Entonces, ¿qué hacemos cuando está sobre el círculo? Simplemente la mandas al fondo. Ya va. No, al fondo no, porque te la manda detrás hasta del fondo de la hoja. La voy a traer al frente. La mandas atrás, no al fondo. El círculo te lo traes al frente. Entonces, están ahí. Cuando te aparezca así, simplemente le reduces el tamaño y ya. No te asustes. Y así sucesivamente vas colocando las letras, seleccionas el círculo, te lo traes al frente.
y así sucesivamente con todas las letras. Bueno, ahora esta. Coges la imagen, la pegas y la recortas a tu necesidad.